Buenas noches, antes de que se me olvide. Ok, Luis, está bien, no se preocupe, igual con que pueda estar al pendiente. Muy bien, chicos, bienvenidos. Esta es la clase de la semana 12 del curso de Filosofía y Ética Profesional. Preguntaba qué fecha estamos hoy, ya me dijeron a 3 de agosto, con lo cual entonces procedo a hacer el pase de lista. Si gusta apagar su cámara, compañero, compañera. Eso es, muchas gracias. Y vamos a ver. Acosta Emanuel. Briones María Guadalupe. Presente. Castro Beatriz. Contreras Juana María. Fregoso Ana Valeria. Gutiérrez Magdalena. Martínez Luis Antonio. Presente, profe. Mejía Josué Osvaldo. Mendieta Víctor Hugo. Presente, profe. Padilla Emanuel. Torres Kevin Uriel. Y Zúñiga David Iván. Gente, Ok, no me faltó nadie, ¿verdad, chicos? Creo que no. Y si es así, pues ni modo. Muy bien, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? Ya están preparados, ¿verdad? Ya vieron que hay algo publicado ya en la semana 12, ¿verdad? Y todavía no han podido checar. Ok. Como ustedes saben, pues ya estamos en la temporada de exámenes finales. De hecho, el día de hoy, 3 de agosto, al ser la semana 12, está programado el examen en línea para ustedes, industrial automotriz, lo que es el examen de filosofía y ética profesional. Entonces, si ustedes intentan ver el examen, si ustedes gustan checar, pues aún no les permite. De hecho, ustedes van hasta la semana 12, podrán ver que pues no está disponible ahorita. Viene ahí de cuándo a cuándo está disponible y cuánto límite de tiempo es el que ustedes tienen para poderlo realizar. Sobre esto del límite de tiempo, pues es en función también de, de la resolución del mismo examen. Entonces, chicos, yo les comento lo siguiente, ya está el examen. Ya solamente falta que pase el tiempo o que pues decidamos abrirlo. Pero la pregunta es, ¿desean que de una vez abramos el examen, que ustedes les demos las indicaciones y que pues ya lo empiecen a realizar? ¿O hacemos un breve repaso? ¿Qué opinan? Opiniones, chicos. Dice Luis que como yo guste. Los demás, ¿qué Un opinan? repaso, profe. ¿Mm? Un pequeño repaso.
Ok, dice el compañero un repaso. Los demás, fíjense que trabajamos como una democracia, chicos. Guadalupe dice un repaso. Juana María dice igual un repaso. Vamos a ver. Manita arriba, ¿quién desea un repaso primero? Manita arriba, chicos. Tenemos tres, cuatro, cuatro manitas arriba, cinco. Ok, entonces, pues haremos el repaso, chicos. Nada más que les comento, el repaso obviamente va a ser un poco general, no tan a profundidad, pero pues sí vamos a ir viendo sobre todo pequeños detalles de unos nuevos temas, sobre todo vamos a ver de este segundo. Entonces, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Muy bien. Les decía que el repaso va a ser en función, pues obviamente de lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre, desde la semana uno. Y bueno, pues también les tengo que aclarar una parte. Como vamos a entrar primero a ver el libro, pues esto del libro va a ser la mayor parte de lo que vamos a repasar y no lo vamos a ver en orden de temas vistos, sino que, sino que con el modelo de repaso nos vamos a centrar primero en todo lo del libro para no regresarnos a este y posteriormente vamos a los otros temas. Entonces, primer semana, ahí no hubo más allá que pues simplemente que ustedes participaran, disponiendo lo que ustedes entendían sobre ética y moral. Y de ahí nos vamos a trasladar justamente a este apartado, al libro de ética. Como les decía en un principio, vamos a ir en función de lo que, pues de lo que vamos viendo primero. Mejor dicho, pues sí, de lo que vamos viendo primero en referencia a que el libro es lo que más pues temas hemos visto, entonces vamos a empezar a repasar desde aquí. Perdón. Vamos primero a lo que es el índice para ir ubicando los temas más importantes que hemos visto aquí y que pues de hecho tienen su orden también marcado de este material. Primero, no sé si se acuerdan, pero el primer tema visto a lo largo de este cuatrimestre fue la unidad uno moral y ética, donde veíamos pues la distinción entre moral y ética. De ahí vamos a la unidad 2 donde vamos a repasar un poco sobre los principales modelos de la ética, desde ética de las virtudes hasta ética axiológica. Y de ahí vamos a la unidad o capítulo 14, ética y moral profesional.
De aquí, bueno, vamos a tomar a otros, pues a otros materiales para complementar lo que ha sido, pues lo que ha sido el estudio de este curso. Entonces, vamos al capítulo 1, donde vemos unidad 1 y unidad 2, moral y ética, el fenómeno social, y unidad 2, principales modelos. Primero en el curso, lo que se buscaba desde un principio, pues era que tuviéramos pues, ¿cómo decirlo? Una visión más clara, una conceptualización más definida de lo que es precisamente la moral y lo que es la ética. ¿Por qué? Bueno, porque pues muchas veces tendemos a confundirlas. Sin embargo, pues ya con lo que hemos visto en este curso, podemos entender que no es lo mismo. Entonces, primero, definir la moralidad, descubriendo la moralidad a través del lenguaje. Aquí lo que nos comenta, ¿verdad? Lo que pues nos dice o propone es que básicamente la ética es un fenómeno, perdón, la ética, la moral es un fenómeno que vamos aprendiendo inclusive de manera inconsciente y natural a partir del lenguaje. Entonces, la moralidad la vamos haciendo, la vamos construyendo desde nuestro propio lenguaje como seres humanos. ¿En qué aspecto, en qué sentido? Bueno, pues en el hecho de que vamos viendo la importancia de algunos comportamientos a nivel social, de lo que está bien, de lo que no está bien. Víctor, ¿todavía tiene la mano levantada o quiere preguntar algo? Ah, no, profe, no la olvidé bajar, perdón. Ah, ok, ok. De aquí les decía que esto es importante porque nos dice que la moralidad es importante en toda sociedad porque al ser humano le va enseñando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable en su cultura y lo que no es aceptable. Entonces es importante el entendimiento de la moral como un fenómeno social porque inclusive una de sus teorías lo propone y es lo que nos da un margen, un sentido como personas para poder entender ciertos comportamientos y desenvolvernos en dicha sociedad. La utilidad social de la moral, bueno, les decía que básicamente va generando este margen de comportamiento, nos va diciendo lo que es bueno, lo que es malo, comportamientos que no podemos replicar, otros que debemos esencialmente realizar para ser parte de una sociedad. De aquí brincamos al primer concepto que podemos apuntar de este material y es el de la doble moral. ¿Cómo definimos la doble moral? Entonces, la definimos como un relativismo de los principios o normas definidos por una sociedad. Sabemos que la sociedad no es un ente abstracto y trascendente. La sociedad está conformada por grupos con intereses antagónicos. Nos dice entonces que el orden moral establecido responde a intereses que hace parecer como el orden moral sin más. Lo que nos dice esto del relativismo de los principios o normas como doble moral es la facultad que tenemos de entender según el contexto lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, veíamos desde la ética normativa que un hecho debe sancionarse dependiendo la dimensión de sus actos. Decíamos que no se puede castigar igual a un ladrón que a que a un asesino, digamos, alguien que se dedica, una persona que se dedica a matar gente, no le podemos aplicar la misma pena que un ladrón porque son crímenes muy distintos y cada uno se valora por
las agravantes y las circunstancias en las que se desenvuelven. Pero, en cierta manera, si preguntamos y hacemos un consenso, pues podemos decir y entender que ambos comportamientos son negativos. Tanto robar como el quitar la vida a alguien, pues lo vemos como algo malo, como algo que no debe de hacerse, y es algo que aprendemos de forma natural en nuestro entorno. Pero este del relativismo de principios o normas basado en la doble moral nos propone que en la sociedad, aunque vemos como mal esos comportamientos, pues muchas veces los intereses de las personas pues se van enfocados en romper esas normas, aunque ya están establecidas como negativas. Por ejemplo, un comportamiento doble moral, pues el hecho de condenar el robo, ¿verdad? Y que a lo mejor en una situación por cuestiones muy complejas, ¿verdad? Que pueden llegar a suscitarse, una persona que condena el acto del robo, a lo mejor no tiene de otra opción más que robar para sobrevivir en un momento de su vida. Ahí entraría esto de la relativización, porque entonces ya no está siguiendo su propia, pues su propio código de que es algo malo y lo está haciendo con un fin de subsistir y mantenerse. ¿Es esto malo? Depende cómo lo entendamos. La doble moral, más allá de ser un concepto relativo, pues básicamente es una incongruencia, ya que pues busca burlar las exigencias morales siempre que sea posible. Inclusive a lo mejor como persona nos llegamos a, pues hasta quejar, ¿no? De que, ay, es que tal persona hizo esto, pero luego después de criticarla hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ahí quedan ustedes si la doble moral es algo positivo o negativo. A mí si me preguntan es una incongruencia. Pero bueno, ya brincamos del doble moralismo como concepto a los dos conceptos fundamentales y primordiales que se estudiaron a lo largo de este curso. ¿Cuáles son esos conceptos? Obviamente moral y ética. Nos dice aquí el texto algo que yo ya les había confirmado, que por sus etimologías moral y ética se pueden describir como lo mismo, y sería el estudio de las costumbres y los hábitos de cada persona, enfocados en si generan una acción positiva o coercitiva. Entonces, por eso la filosofía propiamente da un contexto y un significado distinto a cada uno de ellos, diciéndonos que la moral entonces es el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la distinción entre lo bueno y lo malo, todo en el marco de un criterio de perfeccionamiento humano. Ok, Ana Valeria, está bien cuando pueda ver la clase para si le puede ayudar, o que le den las indicaciones luego del examen, ¿ok? Muy bien. Ahora, decíamos que la moral es el conjunto entonces de reglas o normas de comportamiento que distinguen entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, hay una cuestión. Nos dice que es como una forma de perfeccionamiento humano, pero nos dice también que es parte de las prácticas religiosas, económicas, procreativas o jurídicas por encima de ellas, por encima de los valores que se encuentran en una sociedad. Es decir, lo moral es lo correcto o lo incorrecto en distintos ámbitos de nuestra vida y que pues básicamente a veces anteponemos a lo que entendemos como valor universal. La moral entonces también es esa dimensión de nuestra vida o rasgo de nuestra personalidad en la que vivenciamos normas y por añadidura emitimos juicios de valor sobre el comportamiento humano.
Es decir, la moral es también el marco de juzgar, entra en el marco de cuando juzgamos el comportamiento de una persona o de un grupo de personas, ya que a veces van en función a lo que nosotros creemos correcto e incorrecto. Y esto es importante porque entonces la moral se puede ajustar a los valores personales o a las características de cada individuo, cosa que la ética va más allá de eso. Dice que por otro lado la ética es el estudio sistemático de la moral. Dice aquí que es necesario hablar de éticas en plural porque, bueno, pues hay distintos modelos, pero no se limita al estudio sociohistórico de la moralidad. La ética no crea la moral, pero se encuentra con ella y estudia la misma. Como vimos, la moral puede reducirse al juicio personal de valores que emitimos cuando vemos que algo no está bien, pero solo lo vemos así desde nuestra perspectiva. Decimos, ¿sabes que fulanito se comportó de esa manera? ¿Qué le pasa? Está haciendo algo mal. Bueno, pues la ética no va en función del juicio personal, sino que va en función del comportamiento, pero más general. Preguntas, dudas. No, profe, todo está bien. Ok, les comento y les hago este cuestionamiento porque de aquí entonces, ya que queda claro ética, moral y doble moral, pues nos tenemos que pasar al siguiente apartado, que es el de principales modelos de la ética. Esto de los principales modelos, entendiendo que vienen fundamentados desde un modelo filosófico teórico. Ujú. Es decir, hay un tipo de estudio filosófico que es el que le da cierto respaldo a, pues, al pensamiento ahí explorado. Entonces, ya que entendemos esto y que vemos que cada modelo tiene sus propios conceptos, preceptos, y que hay que aclarar que también hay que decirlo, pues aunque suenen en algunos puntos que son modelos contradictorios, porque se analizan, si analizamos, ¿verdad? Podremos encontrar que algunos modelos aparentemente van en contra de otros modelos filosóficos. Bueno, pues la realidad es que lo que podemos mejor hacer en la ética aplicada, pues es tomar parte de esos modelos, digamos, complementar la visión de ética que tenemos, pero sobre todo darle esa hilación y coherencia. Digo tomar lo que podemos tomar de ahí porque aunque en algunos términos, algunos modelos, les decía, puede sonar a cierta incongruencia, la realidad es que lo que buscan todos los modelos de la ética, pues es encajar o que la persona pues se desarrolle en el entendido del ideal del comportamiento humano. Habiendo dicho esto, entonces ahora sí vamos con los diferentes modelos de la ética. El primer modelo que analizamos aquí es el de la ética de las virtudes. Cuando hablamos de la ética de las virtudes, tenemos que hacer referencia a algo importantísimo. Cuando hablamos de la virtud, entendemos que es esta, pues, característica que tiene todo ser humano que lo hace resaltar de los demás, obviamente de manera positiva.
¿Cómo es esto? Bueno, según la teoría propuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles, que son pues los grandes referentes de la filosofía griega, nos dice que todo ser humano pues tiene, digamos, la capacidad de representar un cúmulo de comportamientos virtuosos. Y esto de virtuosos en el marco y entendimiento de que son aspectos positivos que usted ya trae por naturaleza. También nos dice que una de las cosas por las cuales el ser humano pues lo mueve, digamos, a actuar en su o generar un impacto en su entorno, pues es básicamente el hecho de querer ser felices. El ser humano como fin máximo busca ser feliz, busca la felicidad. Pero esa felicidad la encuentra a partir de esas virtudes que tiene. Un ejemplo, dice aquí, la felicidad se alcanza mediante la práctica de las virtudes que son equilibrio de todos los ámbitos de la virtud humana. Un ejemplo para entender esto de la ética de las virtudes y para que lo puedan repasar, aquí está. Acuérdense que luego para entender un concepto a veces no hay que aprendérselo tal cual, sino reconocer parte de su esencia, ¿verdad? Bueno, pues para entender la esencia de este modelo de ética, podemos referirnos a algo tan sencillo como cuando decimos que al hacer algo noble, positivo, a veces cuando damos algo, cuando somos caritativos, dicen que se siente algo bonito. Dicen que el ser caritativo, el ser buena gente, el ayudar genera una satisfacción. Bueno, pues eso es lo que nos viene diciendo la ética de las virtudes, que a partir de que usted aplique el ideal de virtud que usted lleva, a partir de ahí entenderá la felicidad, pero solamente a partir de que vaya aplicando esas virtudes, esa templanza, esa libertad, esa fortaleza, a partir de que usted entre en contacto con esas virtudes y las aplique, nos dicen los grandes filósofos, a partir de ese momento, el ser humano desarrollará o mejor dicho, aplicará lo que es su felicidad. Entonces, mientras más apliquemos, ¿verdad? Mientras más estemos enrolados en estas virtudes, pues más vamos a estar cercanos a nuestro estado máximo de felicidad. Pocas palabras, para sentirnos plenos tenemos que resaltar las virtudes, la libertad, la templanza, la fortaleza, el ser justos, el ser caritativos, el ser nobles, etcétera. Y nos dicen que pues esas características o virtudes el ser humano ya las trae. Entonces, esta ética lo que nos dice es que solamente elijamos hacer o aplicar lo correcto para tener una vida feliz. De la ética de la virtud, brincamos a un modelo filosófico que no va tanto en la virtud, pero que nos sirve para entender varias aplicaciones de la ética. De aquí brincamos al epicureísmo. Esta filosofía propuesta por Epicuro nos dice que el principio de todo bien se encuentra en el placer. Algunas de estas afirmaciones se refieren a un placer grosero, el placer del vientre como la comida o la bebida, pero también este placer corporal es descartado por el malestar posterior que produce. Es decir, el modelo de Epicuro, de filosofía y de ética epicurista, nos dice que mientras hay una tendencia hacia el placer, también por añadidura va a haber una tendencia al dolor. Entonces, mientras más busquemos ese placer físico, corporal, pues mayor tendencia al dolor vamos a tener.
Entonces, lo que propone este autor no solamente es esa idea de que mientras más tendencia al placer, más dolor vas a encontrar, sino el porqué del que se tome este pensamiento para la ética, ya que la moral de Epicuro se presenta en un sensualismo vulgar que busca el placer corporal inmediato, pero a partir de un placer calculado que exige un gran control de sí mismo y una buena madurez intelectual. Epicuro nos dice, no está nada de malo que tú como persona, pues en efecto aspires a esa felicidad, aspires al placer, pero hazlo de manera calculada y de manera controlada y racional. Está bien que busques el placer, pero si ese placer te destruye, te genera un dolor, entonces pues ya no entraría tanto en el placer, sino que ya sería en el dolor. Eso es lo que nos dice Epicuro, la madurez intelectual. Ahora, eso con respecto a lo propuesto por el epicureísmo. Pero hay otras propuestas, como lo son las de la filosofía del estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica, dice aquí contemporánea y antagónica a la anterior, pero la realidad es que más que antagonismo, lo que busca es ver las cosas desde otra perspectiva con referencia al epicureísmo. ¿En qué aspecto? Esta doctrina, bien nos dice de carácter moral, también nos comenta, ¿verdad? Que pues tiene una proximidad a lo que es la ética cristiana, porque inclusive desde la religión muchos de esos valores pues vienen aprendidos desde lo que son las filosofías como la del estoicismo. Entonces, varios de estos conceptos que aquí tenemos, pues si ustedes los analizan, van a encontrar que tienen una referencia en la religión. Pero vámonos directamente al estoicismo y por qué se antagoniza hasta cierto punto con lo que es el estoicismo. Nos dice que el estoicismo, básicamente lo que nos relata o lo que nos pretende enseñar es la comprensión del mundo como un orden universal, como un gran cosmos que está regido por leyes que no cambian, que son inmutables y que también gobiernan a la vida humana. El ideal del hombre consiste en vivir conforme a la naturaleza. De este modo, se adapta al orden natural, universal, y de esta manera consigue la felicidad. Es como luego dicen por ahí, si te resistes a la corriente, pues evidentemente vas a sufrir a la corriente. Entonces, si por ejemplo, lejos de, pues lejos de resistirte, ¿verdad? Vas más encaminado a querer entender y ser parte de tu sistema, ¿verdad? Entonces lo que nos dice Epicuro, perdón, lo que nos dice la filosofía del estoicismo es que más allá de resistirte, si encuentras que eres parte del orden natural de las cosas, pues entonces ya no tienes esa necesidad de estar peleando contra la naturaleza.
decía una reflexión de que a veces el ser humano es como un corcho flotando a la deriva en el océano. Muchas veces pensando el corcho, moviéndose en función de que le va a ganar a la naturaleza del mar. Entonces, por ende, el corcho se resiste a hacer las cosas, a seguir pues en cierta, pues en cierta dirección, porque pues no quiere irse con la corriente. Pero ¿qué va a pasar? Pues que solamente el ser humano va a lograr no ser parte de esa corriente, no le va a ganar al mar y pues lo único que va a hacer es que ande sin algún rumbo fijo. Eso es lo que propone hasta cierto punto el estoicismo. El hecho de que el ser humano logre entender que pues no se encuentra, o mejor dicho, que la naturaleza no se encuentra a su merced. El camino de la perfección reside en la apatía, una actitud de indiferencia positiva frente a los acontecimientos. Para alcanzar el hombre debe comenzar por cultivar la ataraxia o imperturbabilidad. El ser humano desde el estoicismo no puede permitir que lo que ocurra a su alrededor lo turbe. No puede permitirse que le moleste las cosas o que pues sea partícipe o quiera ser partícipe de eventos naturales porque no está en su naturaleza. Entonces, a grosso modo, a fomentar la indignidad humana, lo que nos dice de la filosofía del estoicismo es que en el estoicismo, al entender que hay reglas universales, el ser humano entiende que no todo lo puede resolver. Entonces, parte de eso del pensamiento estoico es eso, es entender que el ser humano no todo lo puede resolver y lo que no puede resolver no debe intentarlo. Entonces, es la sabiduría de saber entender cuando una persona puede hacer algo, pero hacer algo cuando sí le corresponde. El estoicismo es este apartado de que entiendo y acepto lo que no puedo cambiar, pero sí cambio lo que está en mis manos. Entonces, en la ética es, a lo mejor hay cosas que a mí no me corresponden, como en ética profesional, que a lo mejor me quejo porque hay eh, pues unas políticas de trabajo muy absurdas, pero a mí no me corresponde cambiarlas, a mí me corresponde aplicarlas. Y lo que sí puedo cambiar es mi comportamiento enfocado en que pues debo respetar esa regla. Es ahí donde entra el por qué se toma como una corriente antagónica, porque el epicureísmo va pues básicamente del placer y el estoicismo se va a algo más profundo. No tanto a que el ser humano se mueve por el placer, sino que el ser humano es parte de las reglas universales. Antes de continuar, ¿dudas, preguntas con respecto a esto del estoicismo, chicos? Y de epicureísmo. Creo que no hay dudas. De ahí brincamos al neoplatonismo, que como su nombre lo indica, es la nueva escuela de la filosofía de Platón. Siguiendo con las éticas del mundo grecorromano, la del neoplatonismo es una corriente que es marcadamente religiosa y recoge la tendencia mística del hombre a sumergirse en la divinidad. Ya el ideal de vida propuesto por Platón para alcanzar la felicidad enfatizaba el cultivo de la sabiduría mediante la contemplación y la mortificación de todos los deseos sensuales que provienen del cuerpo. Es decir, que desde Platón y su ética podemos entender que tenemos cierta necesidad corpórea, pero a diferencia de Epicuro, Platón nos dice que hay que ser conscientes de ello y no dejarnos vencer por ese deseo.
Ya en su evolución de su escuela, nos hablan de que existe ese grado de divinidad en el ser humano. Y ese grado de divinidad en el que somos uno con el ser perfecto es el alma, teniendo una unidad y una perfección, siendo la imperfección en la materia. Es decir, que el ser humano es capaz de lo más, de lo positivo, de lo más maravilloso, de lo más virtuoso, pero porque tenemos un alma. Chicos, básicamente esto es similar a la ética de la virtud, solamente que le cambiamos virtud por divinidad y esta divinidad enfocada en que tenemos un alma. De ahí pasamos a la ética de Kant, de Immanuel Kant, enfocada en el deber. Esta ética también hay que entender que viene basada de ideas precisamente de ética cristiana, de ética religiosa, también tiene detrás, pues, conceptos de la filosofía de la virtud, por ejemplo, y del neoplatonismo y del estoicismo. Y bueno, pues, ¿en qué fundamenta? Que Kant consigue, bueno, que Kant vierte su interés en darle a la moral un fundamento autónomo, es decir, que la moral tiene una forma de actuar, no solamente es porque vayan a hacer las cosas, sino que la moralidad misma del hombre constituye el fundamento último y la fuente original de todas las normas morales. Es decir, el ser humano tiene un código de moral y hasta cierto punto ético, pero basado en algo más que lo que él mismo piensa como correcto o incorrecto. Y esta norma moral es el deber. Según Kant, todo ser humano tenemos una noción de lo bueno y lo malo. Ustedes mismos tienen su noción de bueno y malo, su visión de moral, pero que una vez que entramos en el terreno de la acción, pues tenemos un deber y eso es como personas profesionales o como ciudadanos del mundo, tenemos un deber. Entonces, el valor moral radica en la voluntad del hombre, pero sobre todo en su buena voluntad y en el querer hacer siempre el bien. La ética del deber nos marca que el ser humano se mueve por las buenas intenciones que tiene y que esas buenas intenciones se justifican en su sentido de deber. Pocas palabras, volvemos también a la ética profesional, donde ustedes pues tienen el deber de cumplir con ciertas reglas sociales. Por ejemplo, ustedes, ingenieros industriales, tienen un código que seguir donde pues está lo correcto, lo no correcto, lo que pueden hacer, lo que no deben hacer. Y que en el entendido de que ustedes tienen sus propios valores, con el hecho de que ustedes empiecen a practicar el código de ética de su profesión, ya estarán actuando con la buena intención de hacer algo diferente. Entonces nos dice que básicamente, a partir de la idea del deber, generamos una autonomía y un formalismo, entendido de que eso nos va a justificar y nos va a dar un lugar dentro de la sociedad del hombre. Recuerden, la clave aquí es la buena voluntad, el querer hacer el bien y el hecho de estar ligado con lo que es básicamente el deber de toda persona, lo que cada ser humano debe de hacer. Permítanme. ¿Aquí hay alguna duda, pregunta?
Creo que no. Utilitarismo. Nos dice que actualmente, en las sociedades actuales, las sociedades humanas contemporáneas más recientes, el modelo de ética que más impacto genera es el que tiene que ver con el utilitarismo. ¿Y por qué dirán eso? ¿Por qué tiene que ver la escuela del utilitario? Bueno, se deduce del criterio de utilidad que constituye el móvil último de toda acción. ¿Cómo es esto? Es útil lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. En pocas palabras, desde el utilitarismo, el interés marca el estilo de nuestras relaciones sociales y por ende la jerarquía de nuestros valores. Dice que incluso la moral cristiana que practicamos es utilitaria porque busca las satisfacciones que hacen feliz al hombre. Esto es importante porque nos dice que si algo es útil, entonces es bueno. Y si algo es bueno, entonces se realiza. Si algo no es bueno, entonces no es útil y no se realiza. El hombre tiende espontánea o instintivamente a buscar lo que produce placer y a eso lo llama útil y bueno. Les decía esto, el utilitarismo dice que toda acción del hombre se basa en que si va a tener una utilidad o no. Entonces la ética utilitarista va en el sentido de hacer las cosas correctas, pero a veces motivados por situaciones egoístas. Si algo es bueno, se hace. Si no deja nada bueno, entonces no se va a hacer. Por ejemplo, en los ejemplos del examen anterior, la resolución de dilemas morales, decían, bueno, pues yo devuelvo el dinero a la persona y a ver si me da alguna recompensa, si me da pues algún premio. Eso es el utilitarismo en su máxima expresión. El clásico, hazme un favor, bueno, sí, pero ¿qué gano? Solo que Stuart Mill nos dice que el hombre, el ser humano, no lo hace tan descaradamente. Su visión utilitarista es, pues si lo hago, si me deja algún provecho, lo hago, si no, simplemente lo desecho. Que inclusive el altruismo y la religiosidad tienen detrás un interés que persigue algo. De ahí nos vamos a la ética del superhombre, esta planteada por Nietzsche, y nos dice que existen dos tipos de hombres, y esto es importante, que en la sociedad todo está movido por la lucha por el poder y la defensa del mismo. Estas actitudes o tendencias contrapuestas dividen a la humanidad en dos tipos de hombres, el hombre poderoso y el hombre débil. Siendo el hombre débil un hombre mediocre de rebaño, incapaz de vivir por sí mismo y que necesita de una sociedad jurídica o una religión para poder hacer lo que debe de hacer. Por ejemplo, utilizar valores de igualdad, humanidad o caridad, pero porque hay un marco jurídico, una religiosidad o una moral que hacen que la persona lo haga. Dicho de una manera un tanto contraria para explicar este punto del superhombre y el hombre débil, eh, Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche básicamente nos propone que el ser humano carece, o digamos, hace cosas positivas,
hace cosas negativas, pero no porque tenga conciencia de sí mismo, sino que básicamente pues lo hace en el entendido de que la sociedad le está pidiendo que lo haga. Por ejemplo, ustedes supongamos que pues se topan, ¿verdad?, con una situación crítica muy difícil, un dilema moral en la vida real. Nos dice Nietzsche que si tú haces algo, pero solamente por temor al castigo judicial o religioso, entonces estarías obrando como un hombre débil. ¿Por qué? Porque solo lo haces por aceptación. Similar a lo que dice el utilitarismo, solo porque hay algo detrás. Pero dice Nietzsche, por el contrario, si tú vas más allá del pensamiento del bien y del mal, donde el que realiza en su vida la idea del hombre poderoso, que es duro, sin sentimiento, con una noción más allá del bien y del mal, con una moral construida por lo que tú crees, por tu propio criterio. Es decir, que nadie te tiene que estar diciendo que tienes que hacer las cosas bien. Entonces, estás en el marco de ser un superhombre. Y eso es lo que define Nietzsche. El superhombre es aquel que actúa a favor, pero sin necesidad de que haya algo detrás pidiéndole que lo haga. Ética marxista, bueno, pues no sé si ustedes hayan estado escuchando, pero últimamente las noticias hablan mucho de esto, del comunismo como algo muy malo. La realidad es que es una ideología que muchas veces pues pasa por personas que la ven como lo máximo. Toda ideología pues tiene su lado positivo y negativo. La cuestión con Marx es que lo negativo es que pues todo recae en el capitalismo, todo lo malo del mundo es por el capital y que pues en cierta forma su ética se basa en el ser humano y su propensión a la alienación. La alienación constituye la fuente y la máxima expresión a la vez de la deshumanización. Es decir, que el ser humano, mientras más se aleje de sus propios valores y se alinee más a los ideales de los jefes, a los ideales religiosos, a los ideales sociales, se va a deshumanizar, porque entonces va a perder su esencia. La ética marxista se enfoca en ello, en que el hombre no se aliene por los ideales de sectores con mayor poder económico. ¿Es bueno su punto de vista? Hasta cierto punto sí, porque nos habla que el ser humano debe ser más que su capital económico. Pero, pues, el problema con la visión de Marx es que precisamente es muy corta porque todo lo enfoca a la cuestión económica. Sí, también habla de la religiosidad, pero la ve como algo no positivo porque hace que el ser humano pierda su libertad de pensamiento y se apegue más a las ideas de otros. Entonces, Marx lo que apunta es una revolución social donde no existan clases, pero como sabemos, pues es muy difícil eso. Y dentro de los modelos de la ética, pues está la ética axiológica. Esta que nos propone que está más preocupada por el contenido que por la forma. ¿En qué sentido? Kant hace alusión al deber y sobre todo la cuestión positiva de hacer las cosas por el deber, porque tú tienes una buena intención y a lo mejor no se te juzgue el resultado, sino que tú tenías buena intención de hacerlo y que eso te va a llevar a que lo hiciste porque era tu deber. Si ayudas a alguien en la calle, pues es que era mi deber hacerlo. La ética axiológica va en contrario a eso. Va en la función de los valores de la persona, siendo que los valores plasman ideales de perfección que el hombre capta intuitivamente y frente a los cuales se siente atraído.
en orden a una realización o práctica concreta de los mismos. Es decir, la ética axiológica va de la percepción del valor y que a partir de ahí viene la moral, pero no un valor tal cual nada más suelto, sino que viene desde los valores universales, ya que estos son objetivos. Y al ser los valores algo objetivo, entonces todo lo que el ser humano haga en función de ellos va a ir justamente sobre lo universal. Es decir, la motivación de esta ética es que el ser humano aplique los valores universales, no su versión de los valores. Que si va a ser responsable, va a ser en función de lo que realmente significa responsabilidad, no solamente por lo que el ser humano simple y llanamente entendió como responsabilidad. De aquí, pues, ética de la liberación y ética de la comunicación, no la vimos. De ahí nos saltamos al capítulo 14, que era la ética y la moral profesional. Y pues de esta no hay mucho que decir, chicos. Nos habla de la importancia de los códigos. Dice que precisamente esos códigos, el código que es el cuerpo de leyes o conjunto de reglas, pues debe ir en función a la práctica de una profesión. Nos habla inclusive de los códigos de una moral de una profesión. Entonces, básicamente aquí lo que nos busca señalar este capítulo es la importancia de los códigos de comportamiento en el momento que ponemos en práctica una profesión. Entonces, de aquí nos salimos y de ahí nos pasamos a algo que no checamos y que es el contrato social. Chicos, la teoría del contrato social también puede venir y es parte del estudio de la moral, ya que como vemos, el contrato social pues es una explicación del poder político y nos enfatiza en que en un principio el Estado no existía. El hombre vivía sin poder político sumido en la naturaleza. Vivía en estado natural y se regía por leyes de la naturaleza. Esto es el contrato social. ¿Cuáles eran esas leyes de la naturaleza? Se llamaban derecho natural. ¿Qué era el derecho natural? Eran esas leyes que cada individuo, o bueno, que proclamaban que cada individuo tenía libertad absoluta para hacer cuanto quiere, inclusive dañar a los semejantes. Según el derecho natural, no hay restricción ni castigo en la naturaleza. Entonces, a partir de eso, pues sí implica que yo como persona puedo hacer lo que quiera, puedo dañar a quien quiera, pues hay un costo y eso quiere decir que si yo tengo libertad de hacerlo, pues otros también tienen la capacidad de hacerlo contra mí. Entonces, ¿qué terminó pasando? Hay dos postulaciones del contrato social, dos teorías, la teoría de Thomas Hobbes y la teoría de Jean-Jacques Rousseau. Hobbes nos dice que el estado natural del ser humano era la guerra de todos contra todos. Nos dice Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, cuando existía el estado de derecho natural, donde había libertad ilimitada, pues también había peligros ilimitados. Les decía que un punto débil es que si yo tengo derecho de hacer lo que quiera a quien yo quiera, pues por ende los demás también tienen derecho de hacer lo que quieran conmigo. Entonces el ser humano, a partir de eso, vivía una vida de inseguridad y de miedo. Movidos las personas por esa inseguridad y miedo, pues utilizamos las personas la razón y generamos el contrato social, donde de manera voluntaria perdíamos la libertad ilimitada que por naturaleza teníamos y la transferimos al Estado. Pero el Estado, para que fuera efectivo, el ser humano
lo hizo en la forma de una monarquía, ya que según Hobbes era mejor que solamente una persona tuviera la facultad de gobernar, porque entonces si había muchas personas, podía haber conflictos de interés. Entonces, por eso es que solamente hay un rey y por eso es que según esta teoría funciona la monarquía, porque el ser humano no va a atacar a ese rey porque le dio el poder para que lo gobernara. ¿Y con qué fin? Con el fin de salvaguardar. Y en contraposición, pues está la teoría de Rousseau, donde cree que el estado de naturaleza, cuando el humano vivía en ese estado de naturaleza, pues decía que era mejor que la civilización actual, ya que el hombre, pues, vivía de forma más tranquila. Éramos más civilizados cuando éramos un estado natural. El hombre tenía un fuerte principio de compasión, éramos compasivos unos a otros, también éramos cooperativos y también éramos empáticos entre nosotros. Conforme hemos ido evolucionando, pues hemos ido disminuyendo en compasión y aumentando en lo que Rousseau llama amor a sí mismo. Es decir, dejamos de ser empáticos y nos volvimos egoístas. ¿Qué hizo que disminuyera ese estado natural del ser humano donde era bonito todo? Pues que existió algo, empezó a existir algo llamado propiedad privada. Dice Rousseau que el día todo nació, la sociedad civil nació, el día en que a un hombre se le ocurrió cercar un terreno y decir esto es mío, y que por desgracia se encontró con personas obtusas que dijeron, órale, tiene razón, yo voy a cercar también mi terreno. Dice que pues ya no había marcha atrás, lo que podíamos hacer entonces era organizarnos en una democracia, que ese estado de egoísmo eventualmente nos iba a llevar al conflicto y que lo más adecuado pues era crear un estado donde nosotros pudiéramos vaciar ahí el poder y que este poder a su vez nos fuera pues representando. A diferencia de Hobbes, Rousseau decía que pues el Estado debía ser como lo conocemos, con poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya que pues el hecho de que el poder recaiga en una persona, pues recae más, genera más una desventaja que una ventaja. Y esta teoría del contrato social también es parte de la ética, porque justamente nos señala que en toda sociedad debe haber un ordenamiento moral y unas reglas de convivencia, las cuales pues van facultando cómo nos dirigimos entre nosotros mismos. Por último, pues ya nada más mencionar, porque sí también van a venir los tipos de ética. No los vamos a ver ahorita porque eso ya lo hemos repasado mucho y ya lo hemos visto en el otro examen, pero pues ¿de qué va a venir? ¿Qué les voy a preguntar? Pues ética descriptiva, ética normativa, religiosa, laica, cristiana, de la virtud, profesional, médica, del fin de la vida, de los medios de comunicación, porque sí también lo vimos, y pues de la ética en el deporte. Entonces, yo recuerdo que esto, pues ustedes ya lo vieron bien, ya lo hemos repasado, ya lo hemos visto, creo que hasta inclusive han hecho tareas de esto, entonces no hay ningún problema con que lo volvamos a preguntar. Y chicos, prácticamente con esto abordamos todos los temas. Les dije que no me iba a salir del libro porque pues ahí mismo íbamos a ver ética, tipos de ética y ética profesional, pero pues también teníamos que repasar contrato social y pues ustedes recordarán, vimos los tipos de ética. Como tareas, pues básicamente solamente son
el Código de Ética Profesional, portafolio de evidencias y capítulo 14. Entonces, no hay mucho en ese aspecto. Y portafolio de evidencias final, que creo que ya lo dejé. Sí, ya lo dejé. Pues son solo 4 tareas. Chicos, dudas, preguntas, aclaraciones. Ok. Paso a explicar cómo va a ser el examen. Es a un solo intento, chicos. Yo les sugiero que se tomen un rato libre, única y exclusivamente para responder el examen. ¿De cuándo a cuándo? Tienen tiempo. Empieza a liberarse hoy, 3 de agosto a las 10 de la noche, y se cerrará domingo 6 de agosto a las 11:59. Pero aún así les digo, no se confíen, chicos. No les gane el tiempo, no lo hagan el 6 de agosto a las 11, porque puede que se cierre y no lo termines. Entonces, hasta donde llegaste, sas. ¿Por qué? Porque, bueno, es 1 hora 10 minutos la duración del examen. Un intento, si ustedes gustan, pueden empezarlo ahorita a las 10 de la noche. Nos quedan 16 minutos, 15 minutos para esa hora. Si quieren hacerlo, es perfectamente válido. Incluso hasta les diría que de una vez, si quieren hacerlo, ya les va a permitir, pues hacerlo ya con cierto repaso, ya más tranquilos, ya sin tanta presión, y pues ya no te esperas con la angustia del fin de semana. ¿Por qué? Porque, chicos, si por alguna razón que se fue la luz, que si pasó esto, ya no se va a poder retomar. Entonces, acuérdate, un intento, trata de que ese intento estés ahí, trata de estar tranquilo, tener suficiente batería pues no sé si lo hagas en el celular o si lo haces en computadora, pero tener batería suficiente en tu dispositivo, tener datos por si requieres hacerlo vía celular o en internet. Es secuencial. Hasta que respondes una pregunta, vas a pasar a la otra. Chicos, tienen 1 hora 10. Háganlo sabiamente, no lo hagan a las carreras, no hagan de que, pues es que ya sé, se puede acabar el tiempo, lo voy a hacer, pa. Bueno, es una sugerencia, tú decides cómo lo haces. Yo te sugiero, tómalo con calma, tienes 1 hora 10 minutos, pero sí te aclaro un punto. Ahorita no repasamos los otros tipos de ética, pero también van a venir en el examen. Pueden venir preguntas de hacer match, de juntar, juntar ¿cómo se llama? Columnas. Puede ser juntar columnas con letra o opción. Puede ser opción múltiple, pero lo que sí, y te voy a aclarar, eso sí va a ser de cierta forma. Va a haber una sección igual que el examen pasado, donde vas a ver un video con 6 dilemas morales. Esos dilemas, para que se aplique el punto de tu examen, depende si son 7 dilemas, es responder los 7 dilemas puntualmente, pero además en cada uno responder qué tipo de ética utilizaste para resolverlo. Ojo, para resolverlo de preferencia, los modelos de ética que vimos en este segundo parcial. Entonces, tú me vas a decir si lo resolviste desde el epicureísmo, desde la ética axiológica, desde la ética de Kant, desde la ética de Marx, por ejemplo, pero me vas a fundamentar tu respuesta en ese ensayo. Entonces, si son 7 preguntas, 7 dilemas, tienes que hacer 14 respuestas, una por cada ética y sobre todo la resolución. Entonces, si son 7, van a ser 14 respuestas que te voy a evaluar, pero presten atención, ahí mismo viene el señalamiento.
El video no dura tanto, dura cerca de 7 minutos. También me fijé que no les quitara mucho tiempo. Igual, una sugerencia es que como está ahí mismo publicado en la pregunta, empieces a verlo, pauses, respondas, veas el siguiente dilema, pauses, respondas el siguiente dilema y así sucesivamente hasta completar toda la actividad. Y aclaro cómo va a ser el itinerario porque nos quedan 2 clases más, chicos. La próxima semana va a ser retroalimentación de evaluación continua y de examen. ¿Cuánto sacaste en examen? ¿Cuánto sacaste de evaluación continua? Y posiblemente sacar la mayor parte de tu calificación. Y en la última semana, lo que es estamos a 3, 10, 17 de agosto, se enfocará en la retroalimentación del examen. Es decir, saber la retroalimentación, cuál era el modelo de ética más adecuado, cómo resolver esos dilemas y sobre todo que puedas tú comprender el porqué de tu calificación del examen. Técnicamente podría empezar la próxima semana, el próximo jueves, con esa retroalimentación, pero dudo mucho terminar. Entonces, yo sí les sugiero, chicos, traten de meterse en la siguiente clase para retroalimentación y en la última clase también se conecten para que vean cómo es la resolución de los dilemas y pues saber por qué a lo mejor no sacaste la calificación o por qué sí. Y bueno, chicos, pues ya los voy a dejar. Si se quieren preparar de una vez para ir respondiendo ese examen, eh, yo les sugiero, traten de hacerlo lo más pronto posible, pero es mi sugerencia. Sale, chicos. Dígame, David. Julio, profe, ¿le puedo entregar la carpeta mañana, la carpeta final, para agregarle esto Si de, usted quiere de entregarla ca- mañana, sí, también, David. ¿No hay problema? Creo que cierra hoy, pero todavía puede subirla ya le va a penalizar. Es que le quería agregar esto que vimos hoy, pero ¿Ok? mm, Pero sí le digo, si le entrega hasta mañana, sí le penaliza un poco por el tiempo. bueno, está bien, gracias. ¿Sale? Bueno, chicos, prendan su camarita. Vamos a despedir la clase. Ya se está acabando el ciclo, ya están terminando su educación universitaria. Entonces, pues no me queda más que desearles mucho éxito, éxito en su examen. Respóndanlo con calma. Nadie los lleva a las carreras. Y pues nos vemos las próximas clases que ya serían prácticamente ir resolviendo dudas, calificaciones y sería todo por mi parte. Sale, chicos, entonces que tengan excelente noche, éxito en su examen y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves 10 de agosto. Saludos, Adiós, profe, buenas noches. buenas noches.